Buen día, tarde o noche, ¿en dónde te encuentras? Yo soy Jennifer Val, soy especialista en coaching personal y profesional, también especialista en educación infantil y estoy aquí para facilitarte temas de orientación académica y de todo aquello que te pueda aportar muchísimo. Gracias a Serigi Coach, consultorio de desarrollo personal, por este mini curso de problemas de aprendizaje. Así que bueno, sin más que decir, entremos en materia, porque vamos a hablar un poco de los conceptos, la historia, las causas, diagnósticos y los tests que se utilizan en estos casos. Así que bueno, vamos por la primera pregunta y la más importante. ¿Qué es un problema del aprendizaje? Los problemas o trastornos del aprendizaje afectan la capacidad de aprender. Estos pueden causar problemas como comprender lo que las personas dicen, ¿no? Hablar, leer, escribir, a resolver problemas matemáticos o poner atención. Pero así, mira, como vemos aquí, el señor Samuel Kirk en 1962 junto con Waterman fueron los primeros autores en utilizar el término dificultades del aprendizaje. Ya después, en la actualidad, y con haber llegado a un consenso más claro, se señala la definición del Comité Nacional Conjunto sobre Problemas del Aprendizaje en 1988 como la definición más aceptada. Esta nos dice que las dificultades del aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, estos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, escribir, razonar o para las matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo y presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Estos pueden manifestarse en problemas en conducta, de autorregulación e interacción social, pero estos hechos no constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar junto con otras condiciones discapacitantes, como por ejemplo, ¿no? El déficit sensorial, el retraso mental, los trastornos emocionales severos, o también con influencias extrínsecas, como por ejemplo las diferencias culturales, la instrucción insuficiente o inapropiada, no son el resultado de dichas condiciones o influencias. También si nos vamos un poco a la historia, podríamos distinguir varias fases en el estudio de los problemas del aprendizaje. Por ejemplo, hasta antes de 1800, las personas que sufrían algún problema de aprendizaje eran consideradas como deficientes mentales, ¿no? A lo que se le dominaba del lento aprendizaje. Se decía que este problema era heredado y que no había manera, no había forma, nada que hacer para poder mejorar esta situación. De 1800 a 1930 se estudiaron muchas de las funciones cerebrales y especialmente a partir de los accidentes traumáticos que alteraban alguna de las áreas del cerebro y que al morir los pacientes, bueno, en las autopsias revelaban lesiones en determinadas partes del cerebro que correspondían a funciones específicas. Así fue como en 1879 Paul Broca encontró que las personas con lesiones cerebrales en el hemisferio frontal izquierdo perdían total o parcialmente el habla. Ahí tenemos a Paul Broca, para que lo conozcan. Y en 1908 el señor Carl Woolrich encontró que el lugar en el que se localizaba la comprensión del lenguaje era para el lóbulo temporal. Después, en 1923, ahí lo tenemos el señor Henry Hutt, descubrió lo que él denominó como afasia o pérdida del habla, pero que no significaba la pérdida de la comprensión del lenguaje. Este descubrimiento permitió que localizara a partir de la prueba de afasia las lesiones cerebrales no solo por traumatismo externo, sino también por accidentes cardiovasculares que producen ciertas hemorragias o infartos cerebrales cuyas secuelas son que los pacientes pierdan todo o parcialmente, quedan parcialmente mudos, ¿no? Aunque comprenden todavía el lenguaje hablado, claro que sí. Otros pacientes, por ejemplo, pierden solo ciertas relaciones lógicas.
Ahora entró también a encajar aquí el señor Goldstein, que también estudió a soldados lesionados y según la localización de las lesiones cerebrales pudo comprobar ciertas alteraciones del pensamiento como problemas perceptuales, conductas perseverativas, pérdida de la memoria inmediata, destructibilidad, etcétera, etcétera. Ya después de esto viene en 1940, Warren y Strauss ampliaron los estudios del Goldstein, ¿no? A niños que habían sufrido lesiones cerebrales al nacer o como resultado de golpes o fiebres durante la primera infancia. Ahora, después de todos estos estudios del cerebro, ¿no? Se dedujo la posibilidad de trabajar en la recuperación de las afasias, como se les llamó a las lesiones sufridas por los niños. Viene Orton y después Fernald, estos crearon centros para el tratamiento de niños con problemas de origen cerebral. Ya después, más tarde, el señor Kirk y Mabel Bast y otros trabajaron en este mismo, dando diferentes nombres a los síntomas como lesiones cerebrales, disfunción cerebral, problemas perceptuales, síndrome de Strauss y ya finalmente problemas de aprendizaje. Ahora, cada uno de los especialistas subrayaba un aspecto del síndrome, ¿no? Y trataba ese síntoma especialmente, como por ejemplo, Fristing insistía en los aspectos perceptuales, ¿no? Strauss en la hiperactividad y así otros, ¿no? Hasta que se llegó a la descripción de la disfunción cerebral mínima. Ya esta última acepción fue un cajón desastre, como lo había sido la dislexia. Se abrió tanto la definición que ya ahí cabía cualquier otra cosa. Pero mira, entre 1960 y 1980, el término dificultades de aprendizaje se volvió tan popular que se crearon escuelas especialistas para tratar a los niños diagnosticados con ese síndrome. Se prepararon materiales, se capacitaron a maestros y se obtuvieron buenos resultados, eso sí. Pero, como siempre, se abusó del diagnóstico, ya que muchos niños que no necesitaban permanecer en un centro especializado eran retirados de las escuelas y llevados a un centro especializado por largo tiempo. Ante este sistema de exclusión hubo que hacer estudios muy serios para aconsejar que un niño fuera remitido a un centro especializado, ¿no? Ya luego, entre 1980 y el año 2000, que nos estamos acercando un poco más aquí, se establecieron nuevos proyectos, ¿no? Y junto con las otras discapacidades se trabajó para que los niños con problemas de aprendizaje permanecieran en las escuelas regulares y que ahí mismo se les diera la atención que necesitaban. No se ha tratado de capacitar a los maestros de grupo y formar en las escuelas salones de recursos donde los niños que lo necesitan puedan recibir la atención especializada más recomendada. Ahora, sabemos que muchos de los niños que recuperan o abandonan la escuela lo hacen debido a los problemas de aprendizaje y no a la incapacidad intelectual. Sabemos también que muchos fracasos se deben a la inmadurez de falta de preparación para que un niño tenga éxito en la escuela. Pensemos que el factor cultural también se ha tenido en cuenta y se sabe la importancia que tienen los niveles sociales y culturales del niño para darle, en ese caso necesario, el apoyo que no recibe o que no ha recibido en su medio social. También se tiene ya una noción más clara de lo que es la diversidad, ¿no? Y como veremos, se acepta la diversidad en la escuela. Se ha vuelto una urgencia que ya no podemos omitir. El que los maestros de la escuela regular estén mejor capacitados para entender el tipo de aprendizaje que requieren los niños, los estilos de aprendizaje de cada uno, los modelos y estrategias que pueden ser más útiles. Esto resulta ahora algo que no se puede obviar. Por otro lado, es importante saber que hay niños que funcionan muy bien en general, pero para un área o varias áreas el niño podría lograr dominarlas, ¿no? De ahí ya que haya que solicitar la evaluación de esas áreas en las que el alumno tiene problemas, esto permitirá trabajar con él, con o sin la ayuda de un especialista. No podemos tampoco pasar por alto tampoco la ayuda afectiva que pueden darnos ciertos instrumentos como por ejemplo la computación, los videos, los juegos educativos, los libros hablados, ¿no? Hay un sinnúmero de apoyos que el maestro puede conocer y debe conocer poco a poco, ir utilizando con los estudiantes que lo puedan requerir. ¿Está bien? Ahora también vamos a hablar un poco
Sobre las causas de los problemas del aprendizaje es importante, ya que no se relacionan con la inteligencia. Estos son causados por diferentes o diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. En general, estas diferencias están presentes desde el nacimiento. Pero los niños que padecen de problemas de aprendizaje tienen características que ya los destacan, ¿no? A veces, en la mayoría de los casos, son difíciles de identificar, pero se hacen notar más ya cuando empieza la edad de la escolaridad. Los signos que se apuntan a problemas de aprendizaje podrían ser como, por ejemplo, alteraciones visoperceptivas, que son las que influyen en el desarrollo típico de la escritura y el cálculo. También los trastornos del lenguaje, tanto hablado como escrito. Tenemos los problemas en lectura, en menor ritmo o escasa o nula comprensión del texto. También problemas de atención, que son la dificultad para concentrarse, ¿no? La dispersión, los déficits cognitivos, en este caso las alteraciones en la memoria, tanto verbal como visual. Ahora, tener en cuenta que los problemas de aprendizaje en niños, si no se detectan a tiempo y no se corrigen, acabarían siendo pues discapacidades generalizadas. Esto afectaría de forma permanente diferentes áreas del desarrollo, tanto cognitivas como emocionales, por lo que hay que estar atentos a las señales que el niño ya va dando. También existen varios factores por los cuales un niño puede tener problemas de aprendizaje. Por ejemplo, los antecedentes familiares o genéticos, ¿no? Si algún progenitor o familiar lo ha tenido, aumenta el riesgo de que el niño padezca también de este problema. Los riesgos pre, peri o postnatales, ¿no? Que son las dificultades en el embarazo, como limitación grave del crecimiento intrauterino, el consumo de alcohol o drogas y el nacimiento prematuro. Estos se han asociado con el problema de aprendizaje en niños. Otro sería el trauma psicológico y físicos, el abuso en la temprana infancia, que se considera de 0 a 6 años. Estos pueden perjudicar muy gravemente el desarrollo cerebral, ¿no? Y potenciar el riesgo de trastornos de aprendizaje en ese niño. Otro, tenemos la exposición ambiental. Esta es relacionada al contacto con sustancias como el plomo. Esta también fue vinculada a tener más probabilidades en problemas del aprendizaje, claro está. Pero también reconozcamos que cuanto antes se puede encontrar y tratar un trastorno de aprendizaje, pues mucho mejor. Sin embargo, los trastornos del aprendizaje generalmente no se reconocen hasta que un niño comienza la escuela, ¿no? Si nota que un niño tiene dificultades, hay que hablar con el maestro, con el proveedor de atención médica, ¿no? Para realizar una evaluación y detectar si existe algún trastorno del aprendizaje. Este tipo de evaluaciones pueden incluir un examen médico, una conversación sobre su historia familiar o pruebas de rendimiento intelectual, escolar también. Los mejores tests para problemas de aprendizaje son importantes para poder intervenir a tiempo y ayudar al niño o niña a subsanar las dificultades que pueda presentar y prevenir así el fracaso escolar y ofreciéndole oportunidades para prosperar en la etapa académica, ¿no? Ahora vamos a ver unos de los test que uno de los que pueden ser más reconocidos, digamos. Uno de ellos es, por ejemplo, el test de análisis de lectura y escritura llamado TALI. Y este fue diseñado por Cervera y Toro en 1980. Su objetivo es la evaluación del nivel y características de la lectura y la escritura en un momento determinado, ¿no? Parte de la premisa de que la conducta verbal, comprensiva y expresiva son condiciones necesarias para que aparezca la lectura y la escritura, ya que son una simbolización del lenguaje verbal que ha de precederlas. Estas contienen dos escalas, una para la escritura y otra para la lectura. Estas contienen subescalas para medir diferentes aspectos de dichas capacidades y detectar dónde están las dificultades si éstas existiesen, ¿no? Por ejemplo, la escala de la escritura se trata sobre grafismos en la copia de un texto, en un dictado y escritura espontánea, en la ortografía, en la copia de un texto, el dictado y la escritura espontánea. Después tenemos la escala de la lectura de letras mayúsculas y minúsculas, lectura de sílabas, lectura de palabras, lectura de textos y comprensión lectora. Tenemos también
La batería de evaluación de los procesos lectores, PROLEC R. Esta es una batería diseñada por Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas. Esto fue en el 2007. Esta evalúa los procesos implicados en la lectura para determinar cuáles presentan dificultades. Además, esto permite dar orientaciones para la intervención posterior y está diseñado para niños de 6 a 12 años de edad. Estos procesos se evalúan digamos, en la identificación de letras, ¿no? El reconocimiento automático de las letras del alfabeto, también en los procesos léxicos, que son el reconocimiento y lecturas de palabras, también los procesos gramaticales, en este caso la lectura de palabras en oraciones asignándoles papeles sintácticos, ¿no? También tenemos los procesos semánticos, que son los procesos de extracción del mensaje del texto, las tareas planteadas para evaluar estos diferentes procesos serían, por ejemplo, la identificación de letras, nombres o sonido de las letras, tareas de igualdad o diferencia. También los procesos léxicos, que son las lecturas de palabras y de pseudopalabras. También los procesos gramaticales, que son las estructuras gramaticales y signos de puntuación, ¿no? También los procesos semánticos, por último, que son la comprensión oral de textos y de oraciones. Luego tenemos también la batería de la evaluación de los procesos de escritura, el PROEXC. Esta es una batería diseñada para la detección de dificultades en la escritura a través de la evaluación de los aspectos que intervienen en la misma. Está diseñada por Cuetos, Ramos y Ruano y es aplicable para niños entre 8 y 15 años de edad. Esta está dividida en 6 pruebas que evalúan los diferentes procesos que constituyen la escritura, como son el dominio de reglas ortográficas, de acentuación y de conversión fonema-grafema, el uso de la mayúscula y los signos de puntuación, el conocimiento de la ortografía arbitraria y la planificación de textos narrativos y expositivos. En estos casos las tareas son, bueno, el dictado de sílabas, dictado de palabras, dictado de pseudopalabras, dictado de frase, la escritura de un cuento y la escritura de una redacción, ¿no? Como vemos en pantalla. También tenemos la escala de Magallanes. Esta fue diseñada por Toro, Cervera y Julio Ruiz para evaluar la lectoescritura, ¿no? Y detectar dificultades en ambas capacidades. Esta busca determinar el nivel de destreza del niño o niña en la lectura en voz alta, la lectura comprensiva y habilidades de escritura. Esta está dirigida para niños desde el segundo de primaria hasta el tercero también, ¿no? Evalúa la lectura y la escritura por separada, dividiéndose en tareas distintas para evaluar los diferentes procesos y ver en qué aspectos se encuentra la dificultad, ¿no? El esquema sería más o menos como el que vemos ahí en pantalla, que es la conversión grafema-fonema, es a través de las tareas de lectura de sílabas directas, inversas, mixtas y trabadas. También la lectura de palabras cortas de uso frecuentes formadas por sílabas directas o inversas y lecturas de palabras largas. Tenemos también la fluidez lectora, la lectura de frases y de textos. También la comprensión lectora, la comprensión de textos, la lectura al dictado, o sea, de palabras y de frases, y la copia de palabras y de frases también. También tenemos la batería tomal. Esta fue diseñada por Reynolds y Bigler para detectar las dificultades de memoria que suelen ser conmórbidos con un gran número de afectaciones como problemas neurológicos, psiquiátricos, trastorno del estado de ánimo, dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, problemas de atención y otros problemas que puedan conllevar dificultades de memoria. Este está dirigido para una población entre 4 y 14 años, ¿no? Esta batería está, digamos que constituida en 14 tests organizados en 2 escalas, una verbal y una no verbal. Esa arroja un índice de memoria general y otras más específicos que podrían ser, por ejemplo, el índice principal, que puede ser intervenir en problemas de aprendizaje a través de los juegos, ¿no? La memoria verbal, la memoria no verbal, es la memoria lo compuesta, el recuerdo demorado. También los índices complementarios, que es el recuerdo secuencial, el recuerdo libre, el recuerdo asociativo,
¿no? También el aprendizaje de atención, atención, concentración, que son las tareas que contiene cada escala, podrían ser en este caso la verbal, que es la memoria de historias, ¿no? El recuerdo selectivo de palabras, el recuerdo de objetos, la retención de dígitos directos, el recuerdo de pares también, ¿no? Y los no verbales, que serían la memoria de caras, el recuerdo selectivo visual, la memoria visual abstracta, la memoria de secuencia visual y la memoria de lugares. Entonces, aquí podemos ver también cómo funcionan, ¿no? Aquí está más o menos un ejemplo de lo que puede ser. También tenemos la prueba de BATS, que mide el rendimiento en la memoria de dígitos, por lo que es útil para detectar alguna dificultad en este tipo de memoria, no pudiendo influir en el trastorno de aprendizaje como la discalculia. Además, algunas de las causas de los problemas de memoria pueden ser la discapacidad intelectual, las lesiones cerebrales o una memoria visual muy débil, ¿no? Además, la memoria de dígitos está relacionada con la concentración, por lo que un bajo rendimiento aquí puede ser índice de existencia de otros problemas que puedan causar dificultades para concentrarse. De hecho, esto correlaciona con la ansiedad también. Y esta está aplicada pues para niños desde los 5 años y medio hasta los 12 años de edad. Ahora, estos substeps que conforman las BAT son pues el test auditivo oral, el test visual oral y el test auditivo gráfico, ¿no? También podemos ver que tenemos otro método, otro tipo de test, que son los mejores recursos educativos para niños con problemas cognitivos. Esto es para ayudar a niños con dificultades de aprendizaje u otro problema cognitivo. Existen multitud de recursos lúdicos para favorecer la estimulación y convierten la intervención en un momento más divertido, no en el que el niño se va a divertir, que la va a pasar muy bien, a la vez que estimula aquellas funciones que estén afectadas. Existen juegos muy diversos, ¿no? Que ayudan a mejorar la concentración, la percepción, la visión visoespacial, digamos, ¿no? La percepción visoespacial, la organización espacial, la planificación. Los juegos en este tipo suelen estar asociados para trabajar la memoria. Además, favorecen el aprendizaje de conceptos, relacionados con las semánticas, ¿no? Las relaciones entre juegos, objetos y espacios, etcétera, etcétera. Existen juegos de matemáticas que animan a los niños a interiorizar conceptos numéricos y hacerles entender las operaciones y relaciones entre números. Los juegos de ingenio les van a ayudar a trabajar funciones ejecutivas, también de creatividad, y en general vas a ejercitar el cerebro tan como músculo que es, ¿verdad? Ahora, por último, una recomendación que es detrás del rendimiento académico de un niño o niña puede existir una dificultad de aprendizaje que no le permita obtener un rendimiento académico que correlacione con el esfuerzo o dedicación, pues. Además, en la mayoría de las ocasiones los niños o niñas pierden la motivación al verse frustrados todos sus intentos de obtener resultados positivos, ¿no? En este sentido, es importante que si creemos que pueda tener dificultades académicas, se acuda a un profesional para que le haga una evaluación exhaustiva y pueda determinar si existe o no una dificultad de aprendizaje en la hora de aprender. Entonces, aquí también se tiene que considerar esto si es en la memoria, en la lectura, en la escritura, o es una o dos o más dificultades de este tipo, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado a la primera parte de este mini curso. Y entonces les quiero agradecer a todos ustedes por su atención, por estar aquí. Aquí están las redes sociales para que nos puedan seguir y las fuentes de donde hemos conseguido esta información para todos ustedes y poderles explicar. Y bueno, nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar un poco sobre cada una de estas tipos de problemas de aprendizaje. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el próximo video.